el seminario va a estar a cargo del doctor Enrique Castro Camus, quien nos va a presentar una década de investigación sobre terahertz en el CIO. El doctor Enrique Castro Camus obtuvo el grado de físico por la UNAM en el año 2002. Luego hizo el doctorado en física de la materia condensada por la Universidad de Oxford en 2006. Cuenta con alrededor de 50 publicaciones en revistas arbitradas, además de otras contribuciones académicas. Ha impartido múltiples cursos en licenciatura, maestría y doctorado. Muchos lo conocen aquí por sus cursos. Ha sido acreedor al Nicholas Corti Prize, a la mejor tesis doctoral del Departamento de Física de Oxford en 2006, el Young Scientist Award 2017 de la Sociedad Internacional para las Ondas Infrarrojas, Milimétricas y de Terahertz, y la cátedra Alexander von Humboldt para investigadores experimentados en 2019. Es editor asociado del Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, miembro de la mesa editorial de Scientific Reports, y ha sido General Chair of the Conference of the Infrared, Millimeter and Terahertz Waves en 2017, la cual es la más importante en su especialidad. Es miembro de SNI Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, pues démosle la bienvenida al seminario. Ahí está. No sé si notaron que a propósito no puse mi nombre aquí, sino puse a todo el grupo, porque en realidad pues voy a hablar del trabajo de las 35 personas los que hemos estado a lo largo de estos 10 años en el grupo. No 35 investigadores, pero sí, ha habido 35 personas, digamos, directamente ligadas con el grupo hasta ahora. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, pues el grupo ha evolucionado mucho, ¿no? Esta creo que fue la primera foto donde más o menos salimos los que estábamos haciendo terahertz. En realidad estamos todos los que inicialmente veníamos a ser óptica ultra rápida, ¿no? No sé si está Ramón Carlitos por ahí, no va a llegar, falta. Y bueno, pues aquí están algunos de mis primeros estudiantes, y luego pues diferentes generaciones de estudiantes y de postdoctorantes y de otras personas que han estado involucrados en el grupo, y cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos 10 años más o menos, ¿no? Aparte de, bueno, pues las personas directamente en el grupo, hay decenas de colaboradores alrededor del mundo, en México y en otras partes, con los que hemos trabajado en distintas cosas. Me faltan más fotografías, ya no tuve la oportunidad de ponerlas todas, pero bueno, un conjunto de personas con las que hemos trabajado. Ahora un poquito de historia. Bueno, todo esto empezó en enero de 2009, es decir, hace 10 años y medio más o menos, cuando yo fui contratado aquí para iniciar la línea de investigación en terahertz, ¿no? Y arrancamos, bueno, arranqué como parte del grupo de Bernardo Mendoza en aquel momento. En noviembre de 2009, el laboratorio de óptica ultra rápida fue de alguna forma inaugurado. Digamos, esto es como se veía la obra del edificio G hace 10 años. De hecho, este es el espacio donde está ahorita el laboratorio. Después de, bueno, un tiempo, ¿no? Ya quedó así. Todas estas, muchas de las cosas que están ahí, ¿no? Incluida esta plataforma flotante y demás, pues se hicieron básicamente de basura, ¿no? De desechos que estaban ahí en la terraza. Bueno, para los que todavía les tocó conocer la terraza, donde ahora está el laboratorio de microscopía. Bueno, ahí había un montón de metal apilado, básicamente oxidado, y pues a partir de eso, que no teníamos absolutamente nada de dinero, pues construimos mesas, sillas, bancas, la plataforma, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llegó este láser eventualmente, que fue una compra institucional que se hizo para hacer un laboratorio que ahora es un facility, es decir, todo el mundo en el CIO tiene acceso a eso, no es el grupo, no es el laboratorio de algún grupo en particular. Y bueno, pues sigue andando y hay alrededor de 10 o 12 investigadores que lo usan en este momento, ¿no? Más o menos en febrero fue cuando inició a operar el láser, ¿no? En 2010 fue cuando finalmente recibimos nuestro primer financiamiento, ¿no? Y con eso ya pudimos empezar realmente a trabajar en terahertz, ¿no? En agosto de 2011 grabamos esta señal. Fue el primer pulso de terahertz que se midió. Les puedo asegurar que en el CIO, y estoy casi seguro que en México,
Y bueno, pues en diciembre de 2013, básicamente fue el momento en el que pues, ya decidimos formar un grupo independiente, y bueno, pues ya arrancó propiamente el grupo de ciencia y aplicaciones de Terahertz, ¿no? Como grupo independiente. A inicios de 2014, el laboratorio de Terahertz inició operaciones, que es un laboratorio que está acá en el edificio D, que muchos conocen, ¿no? Y bueno, pues en marzo de 2014 trajimos también el primer sistema de espectroscopía en dominio del tiempo acoplado por fibra óptica, que ahí seguimos teniendo y que seguimos utilizando, ¿no? Desde entonces han pasado muchas cosas, en particular en 2015 entramos a la convocatoria de laboratorios nacionales junto con San Luis Potosí. Querétaro se incorporó después, de hecho Querétaro se incorporó apenas el año pasado, pero nosotros dos iniciamos esta idea de convertirnos en laboratorio nacional para dar servicios, para aportar capacitación, para muchas otras cosas, por supuesto para atraer el financiamiento. Bueno, pues ahí inició una nueva etapa. Hemos hecho 3 congresos nacionales sobre Terahertz, donde hemos reunido a toda la comunidad de la gente que hace cosas relacionadas con Terahertz en México, que es gente de radioastronomía, ¿no? Básicamente del INAOE y algunos de la UNAM. Hay gente que hace espectroscopía en la UNAM, en el INAOE aquí, y bueno, ya ahorita hay en otros 2 lugares, que es la de Querétaro y demás. Y bueno, pues ahí fuimos reuniendo y armando un poco y tratando de articular, ahora esta palabra que está tan de moda, ¿no? Articular un poco a la comunidad de Terahertz en México, que antes prácticamente pues cada quien iba por su lado y de hecho muchos ni siquiera sabían de la existencia de otros, ¿no? Entonces esa fue una de las labores principales que se hizo en el Laboratorio Nacional en los primeros años, tratar de primero conocernos todos y tratar de mantener al menos una reunión que nos mantuviera informados de qué es lo que estamos haciendo, en qué podemos colaborar, qué equipos tenemos cada uno que podemos compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así. Ahora, ¿cómo está el CIO en particular en el contexto nacional, ¿no? Estos son datos sacados de Web of Knowledge, ¿no? Entonces, básicamente, si vemos todas las publicaciones que tengan la palabra Terahertz o THZ, ¿no? Hechas en México y no en Nuevo México, básicamente tenemos esta distribución desde de todas las publicaciones que hay registradas en la base de datos desde 1980, el 30% es producto CIO, es decir, nosotros hemos producido alrededor del 30% de todo lo que se ha producido en Terahertz en México. Hay más o menos 139 artículos mexicanos publicados en el área, ¿no? El segundo y el quinto más citados son nuestros, y hay 8 más en el top 20 de citas, ¿no? Y 36% de todas las citas mexicanas en el tema también son nuestras, más o menos, ¿no? Para darnos una idea de dónde estamos parados. Hay excelentes contribuciones también de otras instituciones, ¿no? El INAOE en particular tiene muchas cosas de radioastronomía de muy alto impacto, ¿no? Ya que tiene el telescopio milimétrico y contactos con otros telescopios de radiofrecuencia alrededor del mundo, han hecho trabajos verdaderamente extraordinarios, muy buenos. Ha habido algo de desarrollo de dispositivos también muy importantes en la Universidad de San Luis Potosí, y en la UNAM ha habido algo de espectroscopía también, ¿no? Más o menos ahí es donde andamos parados. Sobre la producción científica del grupo, más o menos así es como ha evolucionado a lo largo de los años, desde 2009, 2019. Entonces, bueno, para que nos demos una idea, ¿no? Este es el umbral ahí de 2 publicaciones al año, que más o menos es como, nos decimos, bueno, estamos haciéndolo bien, ¿no? Entonces, más o menos así es como ha evolucionado a lo largo del tiempo. En este momento, en la base de datos de Web of Knowledge aparecen 2 publicaciones de este año. Hay una más que ya está aceptada, pero bueno, todavía no está dada en la base de datos. 2 más que están en revisión y 2 más que ya están casi listas para ser enviadas, ¿no? La evolución en citas, ¿no? También estos 220 más o menos por ahí, cómo han ido evolucionando las citas del grupo a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? En cuanto a las publicaciones, estas son, digamos, las 7 publicaciones más altamente citadas del CIO hasta ahora, ¿no? El primero es un artículo de revisión, pero los siguientes, si se dan cuenta, y eso viene mucho ligado al nombre del grupo, ¿no?
se dan cuenta, son temas más o menos interdisciplinarios, ¿no? Esta es un estudio que hicimos con plantas, que ahorita vamos a platicar un poquito de qué se trata, ¿no? Esto es sobre patrimonio cultural, ¿no? Y inspección del daño en unas obras de valor cultural, ¿no? Biológicos, ¿no? Este sí es propiamente un artículo muy técnico de espectroscopía. Uno en donde nos metimos en temas más hacia medicina, que también lo vamos a platicar en un ratito, ¿no? Y uno más en el uso de impresoras 3D para generar componentes ópticos, ¿sale? Entonces, para que nos demos una idea más o menos de los temas que han sido exitosos dentro del grupo, ¿no? En formación de recursos humanos, 34 personas aparte de mí han estado ligadas al grupo. Hemos graduado 2 estudiantes de doctorado, 3 de maestría, 3 de licenciatura y he tenido 3 postdoctorantes. 4 más de doctorado en este momento se encuentran en el grupo haciendo su doctorado, ¿no? Uno más de maestría y uno más de licenciatura. Y bueno, aquí puse algunas fotos de 4 estudiantes que yo considero sobresalientes a lo largo de estos años, ¿no? Arturo Hernández hizo su doctorado dependiendo si en el momento en que entregan la tesis o en el momento en el que te gradúas es cuando cuenta, pero si no fue un poquito menos de 3 años o un poquito más de 3 años, salió con 9 papers, 5 como primer autor, y bueno, él ya tiene un montón de citas y él ya se mueve solo, ¿no? En este momento se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en Inglaterra. Luego está Alejandro Marín, que hizo la maestría, la hizo en menos de 2 años, no recuerdo exactamente en cuánto, pero fue realmente muy rápida. Hizo un experimento verdaderamente muy complicado. No lo publicamos porque básicamente fue un resultado negativo, es decir, lo que esperamos que saliera no salió, pero realmente fue un experimento de muy alta precisión. Entonces, bueno, otro de los grandes eventos que marcaron de alguna forma la evolución del grupo fue este congreso, el congreso IRMMW Terahertz, o el International Conference on Infrared Millimeter and Terahertz Waves. Es un congreso internacional, es el más grande, el más importante, el más viejo en esta área, ¿no? Lo organizamos aquí el año pasado, no aquí en Cancún, pero fue por el CIO básicamente. Tuvo 424 participantes, hubo un montón de pláticas, etcétera. No me voy a meter mucho en los detalles. El apoyo del CIO consistió básicamente en que nos ayudó Annette y Claudia en la parte de la organización, bueno, obviamente contabilidad y compras y demás, ¿no? Pero básicamente, pues, eso fue todo el apoyo, ¿no? No nos dieron dinero, obtuvimos ingresos por más o menos esta cantidad, casi 6 millones de pesos, y se quedó al final de cuentas una utilidad para el centro como de 2 millones, casi 300,000 pesos. O sea, fue un muy buen negocio per sí. Sobre la atracción de recursos, básicamente hemos solicitado, hemos metido proyectos a 32 convocatorias con ACIP, en 10 años son como 3 al año, ¿no? Promedio. No quiere decir que todos los años se han metido 3, hubo un año que metí 12, por ejemplo, ¿no? Y ha habido otros años en que se han metido 1. Hemos obtenido 6, es decir, como el 19% fueron otorgados. En el CONCITEC, ahora ya no tiene otro nombre que no sé cuál sea, pero bueno, aquí en el estado se han metido 2, uno fue exitoso. Hemos metido 5 propuestas de proyectos de vinculación con empresas, todos han sido financiados por las empresas o a través de fondos. Y además hemos metido 5 proyectos internacionales, de los cuales hemos obtenido 1, ¿no? Entonces en total hemos metido como 44 proyectos esencialmente distintos todos, ¿no? Obtenido 10, es decir, como el 23% de los que se metieron, y estos son los proyectos que se han atraído, ¿no? Ahí están más o menos los montos. Se han atraído en proyectos alrededor de 21 millones de pesos casi, en 10 años, es decir, como 2 al año. Y bueno, de los que han sido por empresas, ¿no? Pues han generado también utilidades bastante considerables para el centro. Hemos además atraído recursos por medio de servicios que damos, ¿no? Es decir, alguien necesita que le demos una muestra, que le ayudemos con algo, etcétera, etcétera. Entonces en esos servicios hemos atraído alrededor de 100,000 pesos de recursos. Y bueno, pues el congreso que atrajo esta cantidad, ¿no? Entonces en utilidades el grupo ha generado alrededor de
4.700.000 pesos pues en estos 10 años, ¿no? Ahora, ¿cuánto hemos recibido del CIO? Básicamente, aparte de todos los proyectos que hemos traído extraordinarios, ¿no? Bueno, no extraordinarios, sino más bien atraídos de fuera, bueno, pues hay algunos números que son aproximados porque en realidad no tengo el dato exacto, ¿no? Pero alrededor de 150.000 pesos se le tuvieron que meter a adaptar el laboratorio donde estamos ahorita, que está en el edificio D. Entonces, bueno, pues fue ponerle piso, pintura, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Mariana Alfaro, cuando fue postdoctorante aquí, recibió más o menos $500,000 de pesos en salarios y aportaciones y lo que ustedes quieran. Abhishek, que se acaba de ir hace poquito, ¿no? Recibió un poquito menos de $1 millón, ¿no? También en su año y medio que estuvo aquí, las aportaciones de links y salario y lo que ustedes quieran. Luego hubo un proyecto ahí un poco extraño, que dice aquí Hanover, ¿no? Que fue 189,000 pesos. Ese fue un proyecto con ACID, que básicamente era para llevar el proyecto de pie diabético, que ahorita les voy a platicar un poquito más, a la Feria Industrial de Hanover. Entonces ese fue un proyecto prácticamente que formalmente sí metió una solicitud, pero casi el CONACYT me dijo, vas a llevar este aparato y yo te voy a dar tanto, ¿no? Y luego cuando ya nos dieron tanto, pues faltó un poquito más, entonces ahí hubo que completar, entonces bueno, pues fueron como otros 100,000 pesos que puso ahí el CIO, y algunos gastos menores por ahí, ¿no? Entonces más o menos el CIO ha aportado hacia el grupo 1.747.000 pesos. Pesos más, son aproximados, ¿no? Entonces bueno, pues ahí está más o menos el balance. Se han atraído entonces casi 5 millones, se han metido como un poquito menos de 2. Entonces, pues ahí está más o menos la situación financiera del grupo hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya quiero ahora sí pasar un poquito más a hablar de la ciencia y de las cosas que hacemos. Algunos de ustedes ya vieron algunas de las cosas que voy a presentar, otras no. Pero hay dos ideas básicas que quiero que tengan en mente sobre la radiación de terahertz para que ya empecemos a usarlas. Uno, el agua es un material extraordinariamente opaco, es muy muy absorbente, es decir, si nosotros en vez de ver en el visible viéramos en terahertz, el agua se vería como un líquido completamente negro, no podríamos ver a través de él, ¿sale? Y dos, casi todos los otros materiales que no sean metales son parcialmente transparentes. Entonces terahertz puede pasar a través de plásticos, cerámicos, madera, textiles y casi cualquier cosa que se les ocurra. No todo, pero muchísimas cosas, excepto los metales y las cosas que están mojadas con agua, ¿sale? Entonces esas son las ideas principales, ¿no? Entonces el agua es una sustancia que es particularmente importante en la biología, ¿no? Nosotros estamos hechos de 70% de agua, más o menos, 70-80%, y todos los seres vivos, pues más o menos andan por ahí, ¿no? Entonces, el agua juega un papel fundamental en la biología, desencadena reacciones entre las proteínas, los azúcares, en fin, un montón de cosas que pues básicamente mantienen a los organismos andando. Y toda esa actividad biológica que tienen es básicamente debido a esto, al movimiento desordenado de sus moléculas, ¿sale? Es decir, las moléculas tienen este movimiento ahí como medio errático, etcétera, etcétera. Y ese movimiento errático sucede que tiene dos características. Uno, es el responsable de que el agua sea tan opaca en terahertz. Es decir, lo que excitamos con terahertz no es el modo vibracional de una molécula de agua, ¿no? Que pongamos a los hidrógenos ahí a bailar o alguna cosa de estilo, sino lo que hacemos es excitamos estos modos colectivos de movimiento del conjunto de agua, ¿sale? Y ese movimiento, de nuevo, está relacionado con su acción biológica. Entonces, sucede que terahertz se ha empezado a volver una herramienta clave para tratar de entender esta interacción, ¿no? Biológica entre las biomoléculas y el agua, ¿sale? Uno de los estudios que hicimos hace unos años, ¿no? Fue ver cómo pues, podíamos medir la cantidad de agua en una planta, ¿no? Lo primero que consulté con biólogos, bueno, en particular con Alejandra Covarrubias, ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y le dije, bueno, pues a ver cómo mides la cantidad de agua en una hoja. Y dice, pues muy fácil, mira, vas, la cortas, la pesas, la metes al horno, la deshidratas, la vuelves a pesar y pues sacas la resta, ¿no? Y la diferencia, pues el agua. Y
Tienen algunos otros métodos ahí donde meten las hojas nitrógeno líquido y no sé cuántas cosas ahí, hacen un poco de brujería y también miden la cantidad de agua, pero básicamente hay que cortar la hoja y hacerle agua, ¿sí? Para mí esto es casi brujería. Pero bueno, el punto es que así me cuantifican el agua. Y entonces, bueno, cuando estás siguiendo un proceso biológico, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa si a una planta le haces algo, le pones algo, agua con más sal, con menos sal, con un pH distinto, la dejas de regar? ¿Cómo puedes seguir el proceso biológico? No, pues es muy fácil, mira. Agarras, te pones 200 plantas en línea, todas igualitas, ¿no? Y entonces te agarras un ejército de estudiantes que vayan y cada hora vayan y le corten hojitas, ¿no? Primero las primeras 5 plantas, entonces van, cortan hojitas, las pesan, las deshidratan, las vuelven a pesar, sacan la diferencia y a los 10 minutos van con las siguientes plantas. ¿Por qué no con las primeras? Con las primeras ya les cortaban hojas, entonces ya las estresaron. Entonces ya no sabemos si su evolución de ahí en adelante es porque simplemente están evolucionando o porque ya les cortaron una hoja, ¿no? Entonces ahora se agarran las siguientes 5 y les cortan hojitas, van, pesan, y así se sigue. Y entonces, pues al final de cuentas, terminan con una pila de hojas de este tamaño, ¿no? Una estadística imposible de llevar. Y demás. Entonces, bueno, ¿y qué pasaría si nos pudiéramos medir la cantidad de agua sin siquiera tocar a tu planta? No, pues estaría buenísimo. Entonces, bueno, pues eso de no tocarla es un decir, ¿no? La pusimos en el espectrómetro, ¿no? Ahí alineamos muy bien una hoja. Este es el espectrómetro que está en el laboratorio de allá del edificio G, ¿no? Aquí está la fuente, ¿no? Una serie de componentes ópticos, pasa por aquí la radiación y luego acá un detector, no importan los detalles. El punto es que esencialmente medimos la transmisión a través de la planta. Y la parte importante es, la planta está hecha de azúcares, proteínas y lo que ustedes quieran, tejido biológico, vamos a decir seco, ¿no? Más agua, ¿no? Es decir, es una cantidad de ciertas sustancias más agua. Y si todas esas otras sustancias son esencialmente transparentes, la transmisión a través de la hoja lo que me mide es qué tanta agua hay ahí, ¿no? Entonces eso es lo que aprovechamos y eso fue lo que hicimos, y con eso pudimos seguir un montón de procesos biológicos, cómo se deshidratan simulando una sequía, es decir, dejándolos de irrigar bajo distintas condiciones, etcétera, etcétera. Para mí probablemente la medición más interesante que salió fue esta, ¿no? Que notamos que durante los experimentos, para tener contentas a las plantas, se les tiene que encender y apagar la luz en un ciclo de 24 horas, ¿no? O sea, tienen que tener su día y su noche aunque estén adentro del laboratorio. Entonces, en ese ciclo, lo que nos dimos cuenta es que durante la noche la hidratación subió un poquito. Y luego cuando llegamos en la mañana y encendíamos las luces, volvía a bajar, ¿sale? Para mí eso fue una cosa muy extraña. Lo checamos 20 veces porque yo dije, no, a lo mejor el instrumento algo está haciendo raro, etcétera, etcétera. Pero no, es algo real. Entonces, pues mandamos estas gráficas allá a Cuernavaca, ¿no? Al Instituto de Tecnología. Por cierto, esta es como sería la medición tradicional de los biólogos, ¿no? Para que vean más o menos las barras de noche y las barras de error, ¿no? O sea, es imposible medir esto, ¿sale? Esta es una fluctuación chiquitita. Y básicamente lo que, bueno, le dije, no, pues es que a lo mejor la fotosíntesis y no sé qué estamos viendo ahí, la fotosíntesis es una reacción química que toma mucha agua. Y entonces, Alejandra me dice, no, pues no sabes nada de biología, o sea que es cierto. Entonces ya me mandó ahí un material, ¿no? Un polvo blanco, ¿no? Bueno, un polvo blanco, pues cuando lo hacías también no sé qué quiere que haga. Llegó el polvo blanco, no, pues ya llegó, aquí está, ¿qué hago? ¿Lo escondo? ¿Qué hago? No, mira, tomas así, lo disuelves de esta manera, ¿no? Y formas una solución. Tomas ¿cómo se llama? Un atomizador, ¿no? Pones un poquito de ese líquido y le disparas a una planta, ¿no? Y te pones a medir a ver cómo evoluciona. Y básicamente, ahí creo que me puse la gráfica aquí, no sé, aquí está. Aquí es cuando le disparamos a la planta, ¿no? Y ¿qué es lo que vemos? Que sube y vuelve a bajar. ¿Sale? Algo parecido, ¿no? Entonces lo que me mandó es una cosa que se llama ácido abscísico. El ácido abscísico es una hormona de las plantas. Y es una hormona que se genera durante la noche, es decir, cuando no hay luz. Esencialmente lo que induce es que en las hojas hay unos como organitos que se llaman estomas. Esos estomas se abren y se cierran para regular el intercambio de gases con la atmósfera, de CO2, de oxígeno y de vapor de agua. Entonces,
al haber más ácido abscísico, al haber menos luz, básicamente los estomas se cierran, deja de haber intercambio de vapor de agua con la atmósfera y entonces se acumula agua dentro del agua. Cuando vuelve a haber luz, o cuando pasa el efecto del ácido abscísico en este caso, ¿no? Se vuelven a abrir y vuelve a perder humedad, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que estábamos observando. Obviamente Alejandra ya después me dijo, bueno, pues es que esto es algo que todos sabíamos que debía ocurrir, pero nunca lo habíamos podido observar, ¿no? En particular, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de agave, tequila todo el mundo creo que le interesa, ¿no? El tema. Y la resistencia a las sequías, ¿no? Básicamente empezamos a trabajar recientemente con un grupo de aquí del Cinvestav en Irapuato que trabaja con agaves. Los agaves son estas plantas, ¿no? En particular hay una especie de donde se saca el tequila, nosotros no trabajamos con esa, trabajamos con otra. Pero lo que hicimos fue, siendo que estas son hojas mucho más gruesas que las de una planta común, de un árbol o de alguna planta que se encuentran por ahí, los agaves tienen hojas muy gruesas. Entonces, ahí no solamente digamos, podríamos ser como una imagen bidimensional de la distribución de agua, que eso ya se ha hecho muchas veces con terahertz, por otros grupos y por nosotros mismos también, sino aquí podríamos hacer una imagen tridimensional, es decir, ver cómo se distribuye tridimensionalmente el agua, ¿no? Y eso es algo que era de interés para ellos y para nosotros era un reto, digamos, técnico pues, importante. Entonces, pues, trabajamos a lo largo, esto fue esencialmente a lo largo del año pasado, y entonces tuvimos, estas son imágenes tomográficas, es decir, son cortes, ¿no? Esta es la hoja del agave, hagan cortes así transversales, ¿no? Y esta es la distribución de agua en cada uno de los cortes, ¿sale? Entonces se ve que hay una zona pues más hidratada en el centro, hay como una capa, ¿sí ven que hay como una capa muy bien definida alrededor de menos hidratación? ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿Sí? Bueno, eso medio ya lo sabían, pero aquí con estas mediciones, primero, lo pudieron ver ya sin lugar a duda, ¿no? Y segundo, se dieron cuenta que, o sea, típicamente se le atribuía eso, si uno hace un corte de la hoja, esta es una hoja, un corte en un microscopio, hay una zona como blanca y hay una zona verde en la parte de afuera, ¿sale? Entonces todo el mundo sabía que la zona blanca pues, tenía más agua que la zona verde, eso ya lo sabían. Pero una de las cosas que no sabía es que, por ejemplo, cuando haces un corte acá abajo en esta zona que ya no tiene la capa verde, sino ya es pura zona blanca, se mantiene esa relación, es decir, sigue habiendo una capa más seca en la parte exterior y una capa más húmeda en la parte interior. Entonces no tiene que ver con la parte fotosintética, sino tiene que ver con otras estructuras. Y bueno, ya ahí nosotros les pasamos estos datos a los biólogos y ellos ya encontraron, digamos, la explicación biológica, que tiene que ver con una serie de vasos circulatorios que tienen las hojas de los agaves, que delimitan la zona blanca y la zona verde, cosa que eso sí era completamente desconocido, o sea, nadie había podido pues, ver que esa era la razón, digamos, ¿no? Más aún, se hizo una serie de, bueno, pues aquí fácilmente con procesamiento de imágenes podemos separar, digamos, la parte de adentro, la parte de afuera, ver cómo son las contribuciones relativas a la cantidad de agua total en cada rebanada, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues son cosas que ellos no pueden hacer, ¿no? O sea, difícilmente pueden tomar una hoja completa, ¿no? Pesarla, meterla al horno y volverla a pesar, ¿sí? Y nosotros le podemos dar un nivel de detalle y de separación. Bueno, esta parte, a ver, sepáramela ahora, cómo está la distribución de agua, digamos, solamente en la parte de afuera, solamente en la parte de adentro, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo cambia a lo largo de la hoja, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues hicimos todo ahí un análisis muy largo y ahorita está en revisión en una revista, ¿no? Pero básicamente hubo algunas cosas, ¿no? Primero, pudimos ligar la cantidad de agua en cada uno de los dos tejidos con la cantidad de azúcares que hay en los dos tejidos. Es decir, estas son pues, tinciones, les llaman, ¿no? Los biólogos son básicamente algunas cosas que ponen ahí, que son colorantes y que se pegan a ciertas moléculas, ¿no? Entonces es una tinción que se le pega a todos los azúcares. Entonces lo que pueden ver es que hay azúcares en toda la hoja.
Pero luego esta es otra tinción distinta que se le pega solamente a los azúcares, les llaman almidones, ¿no? Y ese básicamente se concentró solamente en algunos puntos. Entonces, y no solo en algunos puntos, sino básicamente solo en la parte exterior. Entonces, en la parte interior hay otros azúcares que no son almidones, que en los agaves básicamente son lo que se llaman los fructanos de agave, que como que de alguna forma atraen al agua, ¿sale? Y eso se liga muy bien con, bueno, ahorita les voy a decir con qué se liga, pero esta es la imagen tridimensional de la distribución de agua en una hoja, ¿sale? Esto nunca se había hecho, ¿no? En ninguna parte del mundo. Entonces ahora tenemos una visión de cómo se distribuye el agua en una hoja o en un tejido biológico tridimensionalmente, y esta herramienta jamás se había tenido acceso, ¿no? Entonces esto abre muchas puertas muy interesantes para los biólogos. Entonces, en eso andamos, ¿sale? Ahora les decía, esto se liga, esto de la presencia de azúcares con el agua, se liga con otro estudio que publicamos a principios de este año, donde básicamente lo que hicimos fue hacer espectroscopía de soluciones de fructanos de agave en agua. Sí, este fue un trabajo en colaboración con gente del CATJ, ¿no? en Guadalajara. Y básicamente, como les decía, ¿no? Si tienen este movimiento desordenado del agua, pero ustedes ponen algo en el agua, por ejemplo, un azúcar, este es un azúcar de agave, esencialmente hay un conjunto de moléculas de agua que se ven en la orillita que se van a pegar a esa molécula, ¿sale? Y dejan de moverse de esta manera errática, ¿sale? Entonces con terahertz podemos de alguna forma censar la cantidad de moléculas de agua que dejaron de moverse de esta forma errática y ahora quedaron pegadas a la molécula, al azúcar o lo que pongan ahí, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue una cuantificación de cuántas moléculas de agua más o menos hay alrededor de cada uno de estos fructanos y cómo se compara con azúcares de otras plantas, ¿sale? Y sucede que los fructanos de agave son de los azúcares que más agua atraen. Cada molécula de fructano de agave atrae alrededor de 400 moléculas de agua y se las pega, ¿sale? Entonces, sucede que eso se liga muy bien con el resultado, ¿no? De que la distribución de fructanos parece cuadrar bien con las áreas donde hay más agua. Entonces, de alguna forma, los fructanos de agave son el mecanismo biomolecular para que los agaves, que son plantas desérticas que pueden sobrevivir muy bien a las sequías, puedan hacerlo y digamos, puedan retener suficiente agua para sobrevivir, ¿sale? Entonces, bueno, más o menos es la historia que está formando alrededor de esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre el pie diabético, para que se den una idea, ¿no? 1 de cada 10 personas en el mundo, y en México más o menos también, ¿no? En México tal vez 1 de cada 9.5. Entre 5 y 6 personas de los que estamos aquí, en algún momento vamos a tener diabetes, ¿vale? Sorry. Ok. 1 de cada 8 de esos, entonces, a lo mejor uno de este auditorio, ¿sí? Va a tener una úlcera en el pie causada por la diabetes, ¿sí? O sea, se producen este tipo de lesiones en la planta del pie y bueno, pues ocurren. Y sucede que en muchos casos, o sea, una persona que tiene una úlcera en el pie, a 5 años, como 40% se muere después de la úlcera. Ya esperemos que a nadie de aquí le pase eso, ¿no? Pero para que se den una idea del problema, ¿sí? 1 de cada 40 diabéticos, es decir, 1 de cada 400, a lo mejor eso sí no le toca a nadie de este auditorio, ¿no? La probabilidad es baja, pero 1 de cada 40 diabéticos va a requerir una amputación parcial o total de un pie, ¿sale? Y la mortalidad a 1 año de los que le amputaron un pie, 32%. Es decir, 1/3 no sobrevive en el primer año, ¿sale? O sea, esos son los números fríos, pues, ¿no? El costo anual para el sistema
para el sistema de salud en México de los tratamientos relacionados con esto es de 2.300 millones de dólares nacional, ¿vale? O sea, es un montón de dinero. Una amputación, o sea, entre, digamos, la cirugía en sí misma y los cuidados que vienen después, medicamentos, etcétera, puede estar en el orden de $30,000 en el sistema público. Si se van a un hospital, si se van aquí a la esquina, les cuesta más caro. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, para darnos una idea de lo que cuesta esto. ¿Sale? Entonces, es un problema real, es un problema tremendamente democrático, o sea, le pega igual al pobre que al rico, que al que sea, ¿no? Esto está en todos lados. ¿Sale? En particular, el pie diabético tiene una incidencia un poquito menor en la clase alta. De alguna forma, tiene que ver con el hecho de que es muy difícil que una persona que tiene acceso a hospitales privados y a clínicas y a revisiones periódicas, etcétera, etcétera, una úlcera se salga de control. ¿Sí? Entonces, una amputación sí es mucho más probable en una persona de bajos recursos. ¿Sale? Ahora, regresando a esto, uno de los problemas que tiene este asunto es que no hay una forma de detectarlo en etapas tempranas. Un pie no es clasificado como un pie diabético hasta que se ve así. ¿Okay? No hay forma de detectarlo antes. Hay una prueba que más o menos intentan hacer los médicos, no todos, que es la prueba del monofilamento. Imagínense que se agarran la escobilla, una escoba con las que barren, ¿no? Le quitan un pelito, ¿sí? Ponen al paciente, ¿no? Lo acuestan, cierran los ojos, me avisa si siente algo. Y con eso le van picando en distintas partes del pie. Y si falla un cierto número de veces, pues usted ya tiene un cierto deterioro. Y de ahí no pasa, ¿no? O sea, pues cuide sus pies. ¿Vale? Entonces no hay una forma de realmente diagnosticarlo, de ver si las cosas van mejorando, van empeorando, etcétera, etcétera. Ahora, el problema del pie diabético, muy rápido, ¿cómo se genera? El nivel alto de azúcar en la sangre, esencialmente, deteriora la microvasculatura de los pies. ¿Por qué solamente de los pies? Bueno, no, en realidad lo hace de todo el cuerpo, pero los pies son más afectados y no está muy claro por qué. Pero bueno, la circulación en los pies queda comprometida. Y eso tiene tres implicaciones. Uno, llega menos agua y por tanto se deshidrata la piel y se vuelve más frágil, más fácil que se rompa. Dos, se inmunodeprime la zona, es decir, el sistema inmune no funciona bien ahí porque no llega pues, todo lo que tiene que llegar para que pues, más o menos se mantenga el sistema, digamos, lidiando con cualquier bicho que pudiera entrar. Y tres, la parte nerviosa también se deteriora, por eso es que dejan de sentir bien los diabéticos. Es decir, los nervios al no estar bien irrigados, pues empiezan a morir. ¿Vale? Y es una combinación terrible porque si es frágil la piel, pues es fácil que se rompa, se genera una herida. Si el paciente no siente bien, para cuando se da cuenta, es porque ya no es una heridita, sino es una heridota. Y cuando es una heridota y está infectada y el sistema inmune no funciona bien, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces básicamente ahí es donde radica el problema. Entonces nos ha dado la idea esta de, bueno, ok, si digamos el principio es esencialmente un problema de deshidratación en la piel que la hace más propensa a generar una úlcera, pues detectemos la humedad, ¿no? Entonces construimos un primer prototipo, no es como se ve ahorita el equipo, pero bueno, es un primer prototipo donde acá ponemos un sistema de imagen espectroscópica en terahertz. Ahí hay unas ventanitas, estas cosas que se ven blancas ahí, aunque se ven blancas en el visible, en realidad son transparentes en terahertz, donde se ponen los pies, y podemos hacer imágenes de la planta del pie diabético en terahertz y luego procesarlas para convertirlas en un mapeo de hidratación, es decir, esto ya es un mapa de hidratación. Esta es una persona no diabética, esta es una persona diabética, y sí, claramente hay diferencia, ¿no? O sea, la hidratación aquí es mucho menor. No me voy a meter en los detalles estadísticos, pero básicamente esa es la idea detrás del artículo y esencialmente hemos batallado mucho con la parte de la colaboración clínica, es muy difícil trabajar con médicos. Finalmente encontramos aquí, gracias a Eden, que por azares del destino se encontró a una investigadora clínica, es decir, alguien con formación médica, pero que sí hace investigación, que no está todo el día en su consultorio. Entonces, con ella hemos podido trabajar muy bien a lo largo de los últimos, ¿qué? 2 meses más o menos, Goretti? 2 o 3 meses, aquí en el IMSS de la T1 que está aquí, Urgentes, ¿no?
y esencialmente hemos podido colectar los datos que no habíamos podido colectar en los últimos 4 años, en los últimos 2 o 3 meses. Estas de hecho ya son imágenes nuevas de las de LIMS, ¿no? Y aquí vemos pues, un pie diabético, un pie no diabético. Goretti, parte de uno de sus artículos fue hacer un sistema de análisis de las imágenes que clasifique los píxeles en los que están francamente deshidratados, que los pone en rojo, los que están perfectamente bien, que los pone en verde, y otros que están ahí en medio, que los pone en amarillo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas son las imágenes de hidratación, estas son las imágenes ya con los píxeles clasificados, y todas estas herramientas estamos tratando de hacerlas que sean lo más amigables posibles para que también los médicos rápidamente digan, oye, esto sí es útil, esto me funciona, es fácil de interpretar, es fácil de ver, y que eventualmente lo empiecen a utilizar, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de ideas, ¿no? Básicamente, como les dije en las primeras diapositivas, cuando les mostré el primer pulso que obtuvimos, la radiación de terahertz la producimos en pulsos muy muy cortitos, que se ven más o menos así. Si yo mando un pulso de estos muy cortitos a un material que tiene diversas interfaces, por ejemplo, imagínense una piedra, ¿no? Aquí está la cara de la piedra, luego por ahí hay una cuarteadura y luego por ahí hay la cara del otro lado de la piedra. Esencialmente podemos mandar un pulso de estos y cada una de las interfaces genera lo que se llama una reflexión de Fresnel, ¿no? Que todos saben aquí qué es. Entonces, esencialmente lo que obtenemos en reflexión es un tren de pulsos que están su separación tiene que ver con las distancias entre todas estas interfaces, ¿no? Y entonces podemos de alguna forma saber cómo están distribuidas las capas hacia adentro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces, esencialmente uno de los trabajos que hemos hecho también en cuestiones de patrimonio cultural es trabajamos con esta pieza. Esta es una piedra, más o menos para que se den una idea del tamaño de la piedra, pues es una piedra como de este alto, ¿no? Pues ese circulote, ¿no? Que ven ahí, es una cosa así grande, como tanto así de grueso, ¿no? Pesa como 2 toneladas, y bueno, pues es parte de un castillo alemán, ¿no? Parte de Sajonia, en fin, no voy a tener los detalles, pero está muy deteriorado básicamente por congelamiento, por humedad, por un chorro de cosas, por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces está muy deteriorado, está ahorita guardado en un museo y los conservadores no quieren ni tocarlo porque les da miedo que hasta se les vaya a deshacer, ¿no? Y no hay forma de realmente hacer radiografías de las piedras no tienen contraste en los rayos X, o casi no tienen contraste. Entonces no hay forma de encontrar cuarteaduras o siquiera cómo proceder, qué le tengo que arreglar a esta cosa para que no se deshaga, ¿no? Entonces, esencialmente, lo que hicimos fue usar terahertz, y entonces aquí lo que vemos, ahí sí ven algunos puntos ahí codificados en color, ¿no? Donde lo que vemos es esencialmente el pulso que viene de la superficie, y luego un pulso más adentro que viene de una cuarteadura que corre a lo largo paralela a la superficie, digamos, ¿no? Si encontramos esta cuarteadura, encontramos que esta región que está aquí entre puntos es la que básicamente tiene la cuarteadura. Este punto verde, ¿no? Es un ejemplo de una zona donde no hay cuarteadura. Esencialmente se hicieron mediciones en todas partes, pero aquí muestro algunas sobre este tipo de piezas, ¿vale? Siguiendo en la parte de arte, ¿no? Como les decía, Montserrat hizo aquí su tesis de conservación. El primer ejercicio que hicimos fue trabajar con pintura de óleo sobre lienzo. Entonces tomó un lienzo, le puso un círculo rojo, le pintó encima de azul, luego le puso un cuadrado amarillo encima, y esta es la reconstrucción tridimensional de esas capas utilizando terahertz. Entonces pueden ver muchas cosas, ¿no? Pueden ver que pues, efectivamente podemos separar muy bien las capas, ¿no? También pueden ver que se ve pues, la curvatura del lienzo, algunos efectos por ahí, etcétera, etcétera. Entonces podemos separar capas. Y esa es una de las principales contribuciones de terahertz a patrimonio cultural. Rayos X es algo que se utiliza tradicionalmente en pintura de caballete, ¿no? El problema es que si tienen más de dos, o sea, supongan que tienen una pintura superficial y una más que está oculta, pues con rayos X la pueden ver. Pero si tienen dos que están ocultas, lo que van a ver es la superposición de todas y no hay forma de saber cuál está más al frente y cuál está más atrás. Con esta técnica sí podemos hacerlo, ¿sale? Entonces, básicamente nos invitaron a trabajar con las pinturas del retablo de la parroquia de Purísima del Rincón, que pues, ahí tenían una historia
macabro, macabro. Nada, es que en realidad todo empezó con el robo de una de las pinturas, ¿sí? Y su eventual hallazgo en un basurero. Pero ya no les voy a contar la historia porque ya me dijeron aquí que me queda muy poquito tiempo. Entonces, esencialmente, vimos varias, de hecho, vimos todas las pinturas, casi todas, no creo que una nos faltó, y nos enfocamos en algunas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la pintura del lavatorio de pies, y nos enfocamos en la parte, por ejemplo, de la cara de Jesús. Entonces, en la cara de Jesús lo que encontramos es, esta es una fotografía, entonces así es como se ve ahorita. Ahorita va la Purísima, esto es lo que ven, ¿sí? El ángulo está un poquito distinto, en fin, tiene diferencias, ¿no? Nosotros con terahertz encontramos 3 distintas imágenes que pudimos separar a distintas profundidades, ¿sale? Esta es la superficial, esta ahí tiene la lágrima, ¿se la ven? Que no está acá. Entonces, bueno, es esta. Y luego hay otra que está bastante más desdibujada, tiene menos detalles, en fin, ¿no? Inicialmente creímos que tenía que ver con algunos eventos históricos ahí que hubo, ¿no? O sea, parece que había documentación de alguna modificación en 1816. Había definitivamente documentación de una modificación en 1903, que es de Menegildo Bustos, un pintor aquí famoso del Bajío. Y esta otra, pues todos dijimos, pues esta es la original, la de 1816 y la de 1903. Pero no, en realidad ya después de ver y analizar las imágenes con gente que sabe de arte, dicen que esto en realidad es el sketch, sí, pero no cómo se dice. El boceto original, ¿sí? Que está bastante más profundo que estas dos. Y coincide además con la técnica y el tipo de las cosas que se hacían en ese tiempo, que no se hacían con lápiz, se hacían pues con pintura de óleo directamente, hacían más o menos ahí un bosquejo muy, muy burdo para ver dónde iban a posicionar cada cosa y ya después se ponían a pintar. Hemos trabajado en muchas otras cuestiones de patrimonio cultural, no me voy a meter en los detalles. El más reciente es fuimos a analizar el kiosco de Guadalajara, que estaban a punto de restaurarlo. Nos llevamos nuestros espectrómetros y todo. Fue una aventura porque tuvimos que trabajar, además nos dieron chance de trabajar como de 12 de la noche a 3 de la mañana, algo así, ¿no? Entonces ahí estábamos trepados en la noche, ¿no? Para que se den una idea, de aquí a acá son como 4 pisos de altura, y ahí es donde andábamos trabajando. Sin electricidad, bueno, teníamos una planta de combustible, etcétera, etcétera, y bueno, les puedo decir que un sistema de terahertz les da más o menos como 3 horas por litro, ¿no? Mejor que cualquier carro. Bueno, pero ya regresando al tema, ¿no? Inspeccionamos diversas partes de estas 2 columnas que tienen ahí unas cariátides, que son estas figuras humanas, que están por ahí. Hicimos muchísimos puntos y empezamos a encontrar, si ven aquí cómo se separan, ¿no? Las capas. Esto es como si vieran un corte de las capas de pintura. Y entonces aquí se ven separaciones entre las capas de pintura, es decir, hay gaps de aire entre las distintas capas de pintura que se han acumulado desde el porfiriato, básicamente, porque solamente las repintan y las repintan y las repintan, pero no les quitan la pintura vieja. Entonces, encontramos cosas muy interesantes, desde que, bueno, esta está mucho más deteriorada que esta. Coincide muy bien con que esta está apuntada hacia el lado donde sale el sol, mientras que esta está apuntada hacia el lado donde se acuesta. Entonces parece que ahí el estrés térmico de la mañana, ¿no? De que pasa de estar muy, muy frío a que pega el sol, se calientan primero las capas de pintura mientras que el metal de adentro se mantiene frío, genera mucho estrés entre las capas, y eso es lo que ha generado que las capas de pintura de esta estén mucho más deterioradas que la de esta. Entonces, bueno, hemos hecho ahí trabajado, y esto ahora acabamos de enviar también a revisión, ¿no? Hemos trabajado bueno, como ya les decía, hemos tenido algunos proyectos industriales, creo que ya me voy a saltar un poco esto. Hemos trabajado en impresión tridimensional de componentes ópticos, creo que esto sí es más de interés general. Entonces, esencialmente, usando una impresora tridimensional, y dado que en terahertz la longitud de onda es más o menos 1000 veces más larga que en el visible, pues el acabado de estas piezas, que se ve muy burdo ópticamente, es suficiente para hacer un acabado óptico en terahertz. Entonces podemos imaginarnos cualquier componente complicado, ¿no? No solamente esferas, sino realmente componentes muy exóticos, y simplemente imprimirlos, ¿no? Ya no voy a quedar en los detalles porque ya me están haciendo caras acá, pero hemos hecho muchos componentes no convencionales. Y bueno, pues básicamente
La tecnología de terahertz está abriendo muchísimas posibilidades en inspección industrial, en medicina, en montones de áreas, y no la vemos todavía por ahí en el mercado, básicamente porque todavía es demasiado costosa. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar, y me refiero no solo a nuestro grupo, sino a la comunidad de terahertz, es básicamente la reducción del costo de los sistemas de terahertz y los componentes que van a su alrededor. ¿Sale? Entonces, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responder. Que forma parte del grupo de seminarios sobre grupos de investigación. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Yo no entiendo cómo es que generas la gráfica azul en 3D. O sea, lo escaneas así con el rayo, el frente del público se cubre. Ok, a ver. Hicimos trampa. No es trampa, ¿no? O sea, básicamente las imágenes tomográficas sí las hicimos cortando la hoja, físicamente cortando. O sea, ese sí fue un experimento destructivo. ¿Sí? O sea, tomamos la hoja, la cortamos en secciones delgadas e hicimos ahora tomamos la sección de frente, ¿no? Hicimos la imagen de frente. Y luego apilamos todas esas imágenes, y a partir de apilar todas las imágenes se puede hacer la reconstrucción tridimensional. En principio no es imposible hacerlo de forma no destructiva. O sea, hemos hecho aquí tomografía axial, ¿no? O sea, rotando y toda la muestra y haciendo este tipo de cosas. Lo hemos hecho. El problema es que estas hojas son tan gruesas que atenúan, tienen tanta agua, que atenúan la radiación al punto que no podemos ver nada del otro lado. Entonces, pues nuestra señal ruido es tan pobre que no podemos realmente hacer la tomografía. Pero es un asunto de señal ruido, no es un asunto de principio, ¿no? Para hacerlo de forma no destructiva. ¿Sí? Esta en particular la hicimos de forma destructiva. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Dos cosas. Primero, rápido, la espectroscopía en tiempo de vuelo. Es el mismo principio de la OCT, ¿verdad? Básicamente sí. Sí. Ok. Y la otra es en formación de imágenes. Yo he visto por ahí que tú hablas de que tienen estos dispositivos de impresión en 3D, sí. Resolución limitadas por difracción. Más o menos, sí. Porque para hablar de eso tendríamos que hablar de fuentes puntuales. O sea, si no tienes una fuente puntual, como que no cabe hablar de imágenes limitadas por difracción, ¿no? Bueno, la fuente que tenemos nosotros es sublambda. Para todo efecto práctico es puntual. O sea, es un gap de 16 micras, ¿no? Y la longitud de onda es del orden de 1 milímetro. Entonces, para todo efecto práctico es puntual. No sé si se responde a la pregunta. Aquí. Para el caso del pie diabético, ¿en qué etapa del diagnóstico es útil este tipo de estudios con terahertz? ¿Es un elemento más de la diagnosis o definitivamente sí la idea si alguien puede tener diabetes desde el principio? A ver, no, primero no es para diagnosticar diabetes, okay. ¿no? O sea, el problema del pie diabético empieza a aparecer entre 5 y 15 años después de haber sido diagnosticado con diabetes. Hay gente a que no le pasa nunca, ¿no? Entonces, bueno, básicamente no es para diagnosticar diabetes, es para ver el deterioro del pie, para diagnosticar pie diabético en particular, ¿sale? El poder predictivo no lo hemos podido medir. O sea, esto es algo en lo que llevamos más o menos, ¿qué? 4 años, 3 años, por aquí, más o menos, como 4, donde hasta hace 3 meses habíamos tenido acceso a 14 pacientes una vez. Entonces, pues, poder predictivo, olvídalo, y básicamente nuestros colaboradores de esa primera ronda que fue en el ISSSTE, todos se salieron del ISSSTE. Entonces ya ni siquiera tenemos acceso a los pacientes para ir a preguntar, oye, ¿cómo va tu pie? ¿No? Entonces sí, ha sido muy difícil, o sea, la parte de la colaboración con médicos ha sido difícil. La parte, digamos, o sea, hay un poder predictivo, todavía no lo tenemos porque básicamente no hemos podido seguir una corte con suficiente tiempo, ¿no?
Ahorita estamos haciendo la parte de la estadística y tratarla de correlacionar con otros factores que sí nos dicen que ya hay deterioro. ¿Sí? En eso estamos y en esa parte vamos bien. Básicamente, bueno, pues, les digo, Goretti aquí colectó 60 imágenes de alta resolución de diabéticos y 100 de no diabéticos en los últimos 2 meses, contra las 12 y como 20 que teníamos antes. Por cierto, yo creo que en el corto plazo, en el transcurso de las próximas semanas, vamos a necesitar sanos jóvenes, porque tenemos ya ahorita muchos sanos de edad avanzada, que era nuestro principal objetivo, pero eventualmente vamos a necesitar también sanos jóvenes. Entonces, si están dispuestos a que les piquemos el dedo para checar que no son diabéticos y a que se sienten ahí 7-8 minutos en el aparato, pues los vamos a invitar a todos a que vengan, ¿no? Sobre todo los estudiantes, ¿sale? Sí, pues bueno, así es como se hacen estas cosas, de modo. Sí, bueno, no sé si ya más Sí, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Perdón, en la medición esta de tiempo de vuelo, Sí. más o menos ¿de qué orden andan los coeficientes de Fresnel allí en esas? Pues los índices de refracción, digamos, de un plástico, un cerámico, una piedra, andan entre 1,5 y 2. ¿Y cómo hacen para no tener múltiples reflexiones? Ahí no, Sí vienen. No se ven, no se oyen. Pero cuando tienes, digamos, el segundo eco ya es, más o menos es como el 5%, ¿no? Lo que se refleja, 5 o 8%, por ahí así. Entonces tienes, la primera reflexión pues, es el 8%, pero la segunda es el 8 del 8 del 8. Entonces ya es como el 1% o menos, ¿no? Con el 4 se ve muy bien. ¿Cómo? Con el 4 se ven muy bien las múltiples reflexiones. Con el 4%. 4%. Sí, por eso, o sea, con un... Sí se ven. O sea, si esto lo mandas al espectro, sí ven los términos de Fabry Perot. Pero ya encontrar en el dominio del tiempo los ecos es difícil. Entonces, básicamente los que aparecen ahí son primera reflexión de cada una de las interfaces. Si los buscas, los encuentras. Sí los puedes encontrar, pero ya no se ven tan fácil. Bueno, le agradecemos al doctor Enrique por este excelente seminario.